Esta mañana de junio 16. ¿Alguien se acuerda cómo se accedía en el Antiguo Testamento a la parte de lo que viene siendo el templo, cuando estaba el templo, o el tabernáculo que se llamaba? ¿Cuál era el formato que había? ¿Todos podíamos entrar al tabernáculo? ¿Cualquier persona podía entrar al tabernáculo? ¿Quiénes entraban? ¿Y quiénes eran los sacerdotes? Descendientes de Aarón. Podían realizar las funciones religiosas en el tabernáculo y en el templo. En el Antiguo Testamento nosotros no podíamos entrar y no podíamos acceder definitivamente. ¿Qué más se podía hacer ahí en el templo? ¿Qué es lo que llevaban? Sacrificios y ofrendas. Sacrificios y ofrendas. ¿Para qué eran los sacrificios y las ofrendas? Para el perdón de pecados. Se supone que se hacía sacrificios y se daba ofrendas o se llevaba ofrendas para buscar el perdón de los pecados. El tabernáculo, primero se construyó el tabernáculo de acuerdo a las medidas que el Señor dio, y luego recuerden que en el templo estaba ubicado, eran los únicos lugares en donde se podía buscar de Dios, buscar la presencia de Dios. Pero volvemos al punto, en ese tiempo no podíamos entrar. Era una sola vez al año que se tenía que hacer esto. ¿Qué es lo que hacían los sacerdotes en ese tiempo? Rituales de purificación. Eran estrictos rituales de purificación. Y recuerden, era un solo día al año que se hacía esto, un día de expiación que se llamaba, para poder limpiar los pecados de cada uno. Aquí quiero llegar con esto, lo que es el tabernáculo, el templo, el sumo sacerdote que se denominaba en ese tiempo, que era básicamente, como habíamos hablado, los descendientes de Aarón, los levitas, los sacrificios y ofrendas, leyes de pureza y purificación, y el papel de los sacerdotes, los levitas que vienen siendo. ¿A dónde queremos llegar? Eso se quedó en el Antiguo Testamento. Después de la muerte de Jesús, todo eso cambió. ¿Se acuerdan cuando se rasgó el velo? Básicamente se rompió todo eso. Y ahora nosotros tenemos acceso libremente a buscar directamente de Dios. Nosotros podemos buscar de Dios, buscar en oración, buscarle, pedirle y hacer lo que tenemos que hacer. Antiguamente no podíamos hacer absolutamente nada de eso. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Porque lamentablemente hoy en día sabemos que muchos creyentes no creen en la necesidad de ser miembros o asistir a una iglesia. Yo me pongo a pensar, en el Antiguo Testamento esperaban un año para ir al tabernáculo o al templo, y hoy en día que tenemos acceso tan fácilmente, no queremos pertenecer a ninguna iglesia, no queremos asistir a una iglesia. Y lamentablemente la semana pasada y esta semana tuvimos los dos entierros que tuvimos, y pude hablar con muchas personas, muchos hermanos en Cristo que no había visto hace muchos años, y hay un común denominador. Varios de ellos me dijeron: hey, no estoy asistiendo a ninguna iglesia, no estoy yendo a ninguna iglesia. Y hermanos que estaban seriamente comprometidos, firmemente en el Evangelio, no están asistiendo. Lo están viendo tras una pantalla, están haciendo según sus cultos, y lamentablemente es muy triste escuchar eso, que personas que conocen de Cristo no quieran asistir a la iglesia. Muchos dicen que no es indispensable para estar bien con Dios. ¿Será verdad? Muchos argumentan que existen grupos que distan mucho de ser perfectos. O sea, nos acusan que aquí en la iglesia somos hipócritas, que somos esto, somos el otro. ¿Quiénes venimos aquí? ¿Para quién vino el Señor Jesús? ¿A los enfermos o a los sanos? Nosotros somos un grupo de enfermos, de pecadores, que estamos tratando de ser mejor cada día, para poder obedecer y llegar a lo que el Señor nos está pidiendo, a la meta de llegar a obtener la vida eterna. Amén. Lamentablemente, muchos nos dicen y nos tildan de que somos imperfectos y por eso no vienen. Quieren una iglesia perfecta para poder asistir. En algunas congregaciones dicen que los miembros no se llevan bien unos con otros y que por eso no asisten. Que vuelvo a repetir, que hay muchos cristianos que son hipócritas. Y yo me pongo a pensar, en nuestros trabajos no hay hipócritas, pero aún así asistimos. Esta mañana platicábamos. O sea, ¿qué está pasando?
Llegamos puntual a los trabajos, llegamos puntual a donde tenemos que estar y a veces al templo no llegamos puntual. Vamos al mall y no está lleno de hipócritas, de mentirosos, de gente que está dañada, lastimada. Cuando vamos a la playa, cuando vamos de paseo, pero igual no dejamos de ir para allá, pero sí dejamos de ir a la iglesia, sí dejamos de congregarnos. Lamentablemente del COVID para acá tenemos una gran diferencia. Muchos hablan antes de COVID y después de COVID. Muchos se enfriaron después de COVID. Muchos ya no quieren asistir por eso. Se acostumbraron a los servicios en línea, se acostumbraron a ver tras una pantalla y eso es lo que quieren hacer. Se enfriaron demasiado. Y nosotros como seguidores de Cristo, ¿qué debemos hacer? ¿Perdón? Correcto, no dejar de congregarnos. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que estamos. Yo agradezco aquí a la familia Iglesias que está. Yo realmente pensé que no iban a venir hoy día, pero les agradezco mucho por estar aquí. Y estamos y vamos a seguir orando como pidió el pastor todos y cada uno de los días. Esa fue la primera petición que hicimos de esta mañana. Debemos guiarnos en la palabra del Señor. No hay otra forma. Siempre les he dicho, si escuchan algo que no les parece, algo que no suena bien, vayamos a la palabra y confrontémoslo con la palabra. En Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. ¿Alguien lo quiere buscar, por favor? Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. ¿Qué nos dice? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo quiere leer? Y consideremos unos a otros, 24 dijo. Sí, 24 y 25. Está Perdón. correcto. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ok, aquí tenemos dos cosas. ¿Qué es exhortar? ¿Alguien me explica qué es exhortar? ¿Perdón? Ok, pero aconsejar con amor. Aconsejar e instar o motivar. Mucha gente lamentablemente le toma exhortar como tirarle de las orejas y decir, no hagas esto porque esto está mal y ponerse no. Exhortar es con amor. Motivar e incentivar a que la gente venga acá, los hermanos vengan acá. Acuérdense que somos una familia en Cristo. En el contexto bíblico, la exhortación suele dirigirse a los creyentes para que vivan de acuerdo a la voluntad de Dios, de forma coherente con su nueva posición en Cristo. También tenemos una frase que dice que aquel día se acerca. ¿Qué día se acerca? La venida, el juicio, ¿o no? El día del juicio. En este día es cuando Dios juzgará a todas las personas por sus obras. Es una ocasión de rendición de cuentas y se mencionan en varias partes del Nuevo Testamento. ¿Se imaginan ustedes quién estaba en la corte ante un juez? Por tickets o por algo. Miren, ya tan jovencito ya ha tenido corte. ¿Cuántos tiene? ¿18? ¿Qué te dieron? ¿Por velocidad? Diciéndote, no manejes tan recio, ¿ves? ¿Qué es lo que pasa ahí? Imagínense ahora el otro lado, estamos ante Dios. Y Él va a abrir las cosas que tenga que hacer y nos va a decir, aquí están tus obras. Esto hiciste, esto no hiciste, esto dejaste de hacer. A esta persona te mandé a que la evangelices, a esta persona te mandé a que le des la palabra, a esto tenías que hacer y no lo hiciste. En 2 de Pedro 3:10 nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se imaginan? Mateo 24:26, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Este juicio no es como el que nos dicen aquí, nos dan una fecha y nos dicen, tal fecha tienes que presentarte en la corte, a tal hora vas a tener el juez y vas a tener. Aquí dice que no. Tenemos que estar preparados y listos porque ese día va a llegar. Va a ser
más tarde que temprano, no lo sabemos, pero el día se acerca. También se puede tomar ese día que va a venir como el retorno de Cristo. Se refiere a la segunda venida de Cristo, cuando Él regresará en gloria para establecer su reino. Es un tiempo de esperanza y expectación para los creyentes. ¿Quién quiere leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17? Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17. ¿Quién lo lee? El Señor mismo descenderá del cielo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Ok. Entonces, seguimos esperando y la segunda venida va a venir. También se puede tomar como la consumación del reino de Dios. Se refiere al cumplimiento final y completo del plan de redención de Dios, donde el mal será erradicado y se establecerá un nuevo cielo y una nueva tierra. En Apocalipsis 21, capítulo 21, versículo 1 al 4 dice: Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te pedimos que seas tú tomando control de este servicio, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú haces, por todo lo que tú nos muestras, Señor. Te pedimos que abras nuestros corazones y me permitas explicar todo lo que tú quieres transmitir, Señor, por medio de mi palabra. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. El tema de esta mañana es unidos en una vida cristiana, unidos en una vida para servir a Dios. El tema está en Hebreos capítulo 10, versículo 25, en donde el autor exhorta a los creyentes a no dejar de congregarse, especialmente en vista de la proximidad de aquel día. Esta referencia es una motivación para mantenernos firmes en la fe, apoyarse mutuamente y estar preparados para el retorno de Cristo y el cumplimiento de todas y cada una de las promesas. ¿Qué debemos hacer para aquel día que se acerca? ¿Quién me puede contar qué cosas tenemos que estar haciendo para cuando llegue este día? Estar preparados. Estar preparados, estar vigilantes. ¿Se acuerdan las vírgenes con el aceite? ¿Cuántas estuvieron listas y cuántas no? ¿Cuántas dieron su aceite y se quedaron sin aceite para ese día? Cuando llegó se cerró la puerta y se quedaron absolutamente afuera. Eso nos puede pasar si no estamos listos y no estamos preparados. Tenemos que perseverar en nuestra fe. Muchas veces pasamos por circunstancias dolorosas como las que hemos vivido, como las que hemos pasado, y nuestra fe disminuye, y no debemos hacerlo. Nuestra fe tiene que aumentar, nuestra fe tiene que seguir. Tenemos que seguir firmes en lo que creemos, y creemos en Cristo Jesús. Recordamos los eventos finales de la redención divina, están muy cerca y pueden ocurrir en cualquier momento. Nadie sabe ni el día ni la hora, como dice su palabra, ¿verdad? Pero sin embargo, nunca debemos olvidar la importancia de congregarnos. Por tanto, debemos dar o tratar de que nada nos impida involucrarnos como creyentes. Por ejemplo, todo lo que ha sucedido nos ha llevado a algo, y por eso es que yo no entendía por qué era mucho este tema, que por más que quise cambiar y hacer algo para el Día del Padre, el Señor no me lo dejó. Me puso y me quitó y me borró todo lo que tenía.
La gran familia que se vio el día viernes y el día sábado. Una familia en Cristo unida, que de muchas partes el pastor saludaba y me presentaba y me decía, miren, aquí está, eran miembros de la iglesia, eran familia de la iglesia. Esa gran familia que se creó hace muchos años, 20, 25, 30 años atrás. Gloria a Dios por eso, porque el Señor, esa forma de congregarse de hace años quisiéramos tenerla nuevamente aquí, no dejando de congregarse. Y lamentablemente, vuelvo a repetir, ya conocía a muchos de ellos y cuando platicábamos ya no se están congregando. No entendemos el porqué, no sabemos el motivo, pero tenemos que estar orando unos por otros y esa es la forma que nosotros como miembros de una iglesia, miembros de una congregación, es apoyarnos los unos por los otros. Tengo una pregunta, ¿alguien sabe quién escribió el libro de los Hebreos? No. No se tienen datos. ¿Mande? Creo que no se tienen datos de quién se escribió el libro de Hebreos. Ah, son fechas, pero no hay datos. Ok, ya ven, ahí está Jorge, sí sabe. Realmente el libro de los de Hebreos no se sabe quién escribió, lo atribuyen al apóstol Pablo, porque tienen parecidos entre las cartas paulinas y lo que él ha escrito, pero realmente el libro de los Hebreos no se sabe quién escribió a ciencia cierta. Vamos a topar 3, 4 temas que tenemos aquí. Unidos para una vida cristiana, porque ahora tenemos en Jesús el gran sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que en el Antiguo Testamento había un solo sacerdote? ¿Y cómo tenía que entrar? Tendría que estar libre de pecados, tenía que entrar atado a un lazo, por si se caía muerto de afuera nada más lo podían jalar. Por eso tenía que estar completamente libre y sano de pecados. Entonces, ahora tenemos a Jesús como gran sumo sacerdote. Ya no necesitamos el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. El escritor de Hebreos sabía que su auditorio, o sea, para quien estaba escribiendo, estaba compuesto principalmente de creyentes judíos que llevaban poco tiempo en la fe. Luchaba al intentar incorporar su herencia judía a su andar en Cristo. Por ende, el autor dedica una gran cantidad de tiempo a explicar que Jesucristo preparó el camino para un compañerismo ininterrumpido con el Padre. Él es nuestro gran sumo sacerdote. Acuérdense, como les dije, su muerte proveyó la única vía para que los individuos tengan acceso personal a Dios sin la mediación de un agente humano. Ya no tenemos que buscar a nadie para que medie por nosotros, sino únicamente Jesús. Es nuestro mediador, nuestro abogado. Vamos a leer en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. El que lo tenga, por favor, que lo vea. Sí, capítulo 4, versículo 14 al 16. Amén. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado, al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Ok, amén. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento? Únicamente se hacían sacrificios y ofrendas para limpiarse de pecados. Pero aquí nos dice que este gran sumo sacerdote, Jesús, tiene gracia para con nosotros. Básicamente, Él se compadece de nosotros y alcanzamos misericordia y hallamos gracia en Él. Anteriormente no pasaba, anteriormente no sucedía eso. Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 25 dice: Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. También necesitamos estar unidos en una vida cristiana. ¿Por qué? Porque ahora tenemos acceso personal o directo a Dios.
Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 10, versículo 23. ¿Quién lo quiere leer? Hechos capítulo 10, versículo 23. Perdón, Hebreos. Amén. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. ¿Ok? ¿Quién nos prometió? Jesús. Entonces, recordemos que a veces este era un principio difícil de aceptar para todos los judíos y para nosotros mucho más. Yo siempre les he dicho, imaginémonos, vieron a Jesús, vieron milagros, estuvieron presentes, vieron todo lo que Jesús hizo y muchos no creyeron. Y nosotros, que gracias a que a su pueblo vino y más ellos no lo recibieron, nosotros tenemos esa potestad de ser llamados también hijos de Dios, hermanos de Jesucristo y coherederos de la gracia. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Nada más aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Para ellos era difícil aceptar, pero a nosotros pienso que a veces se nos es un poquito más difícil, pero ahí entra la fe nuestra, de decir sí, acepto. Dar ese paso nada más para convertirnos y aceptar lo que ellos rechazaron. Acuérdense, los judíos rechazaron eso. Ellos estaban acostumbrados a participar en una variedad de lavamientos y ofrendas ceremoniales para sentirse limpios de pecados. ¿Qué tenemos ahora que hacer para estar limpios de pecado? Confesarlo al Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que aunque tuviéramos pecados tan rojos como el rojo carmesí, Él los hará blanco como la nieve. Pero para eso tenemos que arrepentirnos completamente, dar vuelta completa. No podemos decir que sí nos arrepentimos y seguirlo haciendo y seguirlo haciendo. Eso no es un arrepentimiento sincero. El acceso inmediato a Dios, prescindiendo de esas cosas, era algo nuevo para ellos. Para nosotros ya es un poquito más regular. El escritor les aseguró que gracias a que Cristo murió por sus pecados y se levantó de los muertos, ellos ahora podían ir directamente al Padre. Eso es lo que los hebreos no entendían. ¿Por qué antes de que Cristo muriera tocaba hacer todo eso? ¿Y por qué ahora que Cristo murió? ¿Se acuerdan la historia de Nicodemo? ¿Quién era? Un sumo sacerdote también. Conocía la palabra al revés del derecho, pero no entendió cuando le dijo el Señor, tienes que nacer de nuevo. ¿Cuál fue la respuesta? Correcto. Entonces muchas veces conocemos de la palabra, sabemos, pero no la podemos interpretar, no la podemos asimilar. Ni ellos que supuestamente la conocían entendieron. Ellos ahora pueden, o nosotros ahora podemos ir al Padre con nuestras oraciones y nuestras necesidades. En Efesios 2:18 nos dice, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por uno mismo espiritualmente al Padre. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué más necesitamos estar en una congregación o estar en una vida cristiana? Para estimularnos unos a otros en el amor y las buenas obras. Aquí tenemos en Primera de Tesalonicenses 5:11. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Tesalonicenses 5:11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. El autor instruyó a sus lectores a ayudarse unos a otros para permanecer firmemente anclados a su fe en Dios. Sabía que serían tentados por pruebas y persecuciones. ¿Hemos sido tentados? ¿Hemos sido probados? ¿Hemos sido perseguidos? Todo eso sigue pasando en la actualidad. Aunque esto fue hace más de 2000 años, en la actualidad seguimos pasando. ¿Para qué hacen eso? Para que nos apartemos de la verdad y del plan de Dios. Y muchas veces el enemigo logra hacerlo. Tenemos que tener fe y confiar en quien nos llamó. El término griego que se traduce estimularnos significa literalmente irritar, y se refiere aquí
a las buenas acciones y el apremio del amor mutuo, para que cada creyente considere lo que el Señor ha hecho en el pasado. Si el Señor nos sacó a veces de algo mucho más grande, Él también nos va a sacar de esto. Dicen que nada es eterno, todo pasa. Y en los planes del Señor todo está previsto. Nosotros somos los que no sabemos cuándo va a llegar o por qué están pasando las situaciones. El Señor nos va a dar más adelante y vamos a entender por qué. En esencia, el autor instruye a sus lectores y a nosotros que nos estimulemos mutuamente a las buenas obras, rehusando caer en la trampa del negativismo y asumiendo la responsabilidad por nuestra nueva vida en Cristo. ¿Por qué más necesitamos estar unidos en una vida cristiana? Porque Jesucristo preparó el camino para un compañerismo directo con Dios. En Hebreos 10:25 nos dice: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Hace cuánto tiempo se escribió este libro? Más o menos. Y ya sabía que esto iba a pasar. Ya sabía que en 2024, del 2020 para acá, iba a pasar que la gente se iba a dejar de congregar. ¿Se imaginan? Teniendo los principios en cuenta, el autor dejó en claro que ellos no deberían dejar de reunirse por ninguna razón, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Muchos se han acostumbrado lamentablemente a hacer eso, a no asistir. Yo venía, cuando estaba preparando este sermón, yo estaba pensando, digo, a mí me cuesta faltar un domingo, a mí me cuesta llegar tarde. No sé cómo pueden hacer que dicen, no voy, nomás me levanté más tarde y ya no voy. Y cosas y pretextos que tenemos para poner y no venir a servir al Señor. Se necesitaban los unos a los otros para apoyarse. Tanto como en la actualidad nosotros necesitamos de los demás creyentes. Dejar de congregarse sería un desastre porque le daría a Satanás una oportunidad para alejarse del Señor. Hace años yo tuve un trabajo muy lejos de mi congregación, me había quedado sin mi carro. Estaba viviendo casi por Viso en el 59 y mi congregación estaba en el 45 y Cross Timber, Iglesia Bautista Grace. En ese tiempo yo les dije, voy a dejar de congregarme porque a mí se me complica mucho, no tengo carro y no alcanzo a llegar ni a los servicios en metro ni en bus porque está muy larga la distancia. Y uno de los hermanos, mi padre espiritual, me dijo, hey, no te alejes del Señor, no te alejes de nosotros porque es como una amistad, se puede ir enfriando poco a poco, se va enfriando. Y al cabo de 3 meses, 4 meses, puede suceder de que ya estás frío completamente. Y eso es lo que pasa. Empezamos poquito a poquito, no voy más tarde, llego más tarde, y voy, y ya no voy, y voy, y ya no voy. Y resulta que cuando nos dimos cuenta ya estamos lejos. Ya nos hemos alejado y se nos hizo muy común, como dice aquí, como otros tienen por costumbre. Lamentablemente eso sucede. Era una congregación como un solo cuerpo que ellos encontraban el ánimo mutuo que precisaban para seguir adelante. Esto mismo aplica hoy a nosotros. O sea, se escribió hace más de 2000 años y sigue siendo para nosotros. ¿Para qué más debemos estar unidos en una vida cristiana? Para congregarnos regularmente. Salmo 122:1. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Salmo 122:1. Amén. Yo me alegré con los que me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ok. Y eso todavía aún más de 2000 años atrás, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. En escuchar ese versículo se me viene a la mente, es preferible estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Creo que hay una canción también que lo hace. Es preferible estar un día en la casa del Señor que 1000 fuera de ellos. Realmente, vuelvo a repetir, es muy delicado. En demasiadas ocasiones he oído frases como esta: yo puedo adorar a Dios desde mi casa. No necesito ir a la iglesia. Puedo hacer mi servicio aquí en casa, con mi familia.
¿Qué estamos dando de ejemplo a nuestra familia y a nuestros hijos si lo estamos haciendo así? Estamos enseñando a nuestras generaciones a no asistir a la congregación también. Muchos creyentes creen que la única razón por la cual nos congregamos es para rendir culto a Dios, y esto es comprensible. Pero realmente, aparte de adorarle a Dios, de buscar la presencia de Dios, es también para nosotros tener una comunicación, una koinonía, y poder saber qué está pasando los unos con los otros. Porque si no sabemos qué está pasando los unos con los otros, ¿cómo podemos estar en oración? ¿Cómo podemos hacer las cosas? Y por último, ¿por qué más debemos estar unidos en una vida cristiana? Porque la iglesia actúa como catalizador para un crecimiento espiritual. Vamos a leer Colosenses 3:16, por favor. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cantos espirituales. ¿No lo hacemos eso todos los domingos? Todos los domingos lo volvemos a hacer, cada uno de esos. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no es provechoso. Y por último, Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si esto no fuera verdad de que no necesitamos congregarnos, ¿por qué Efesios nos dice todo lo contrario? Que todos tenemos un llamado y todos tenemos un don diferente para servir en la congregación, para que se edifique el cuerpo de Cristo. Si fuera mentira de que no debemos congregarnos, no estaría escrito esto. Todos somos y tenemos talentos y dones diferentes. El escritor de Hebreos sabía que los nuevos creyentes judíos enfrentaban dificultades al integrar su herencia religiosa con la fe en Cristo. ¿A cuántos nos ha pasado que venimos del catolicismo y nos ha costado mucho salir de eso? Muchos seguimos todavía pegados por ahí. Se parece a todo lo que está escrito aquí. Este principio era desafiante para ellos, acostumbrados a rituales, sacrificios ceremoniales para el perdón de sus pecados. Cuando yo visito a clientes, y tal vez él me pueda dar razón, muchas veces no te has encontrado con imágenes así de grandotas. Y digo, ¿cuánto pagarían por eso? ¿De verdad? ¿Cuánto pagarían? Son imágenes inmensas. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? No te hagas imágenes, ni arriba ni abajo en ninguna parte. O sea, ¿por qué la gente no entiende? Está tan cegada. Y nosotros, al alejarnos de la iglesia, al alejarnos del compañerismo, podemos llegar a caer en cosas. El rey Salomón, en sus días finales, en su vejez, acuérdense, él se fue a los dioses de sus esposas. Él, el hombre más sabio, el hombre más rico, fracasó al final de sus días. Y lo que le dijo el Señor: no te quitaré y no dividiré tu reino, solo por amor a tu padre David. Muchas veces el Señor tiene misericordia dentro de nosotros, pero no abusemos de esa misericordia, no abusemos de eso. El Señor tiene todo el plan para nosotros. Hagamos lo que Él nos dice y cumplamos con sus mandamientos. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos bendices en todo momento. Te damos gracias porque tú nos enseñas tu palabra y nos diste para poder entrar en tu presencia sin necesidad de nadie más.
Te pedimos por esta congregación para que tú sigas trayendo a todos los miembros que van a ser salvos, Señor, y que van a pertenecer a esta congregación. Te pedimos que seas tú obrando y que nosotros podamos servirte de una manera correcta y agradable para ti, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, por haber asistido.